trabajamos con ellos. Lo que nosotros hagamos con ellos es para ellos solamente, ¿cierto? No podemos sacar conclusiones para los de La Guajira, porque es diferente, completamente diferente. Entonces, en las ciencias sociales, por ejemplo, se utiliza mucho trabajar. Bueno, por ejemplo, si yo voy directamente donde los países, ahí yo no utilicé ningún muestreo probabilístico. Eso es muestreo no probabilístico. Y las conclusiones que yo saque van a ser para esa comunidad. Ahora, por ejemplo, el otro estudio que les comentaba de la calidad de vida en personas en situación de discapacidad, ese sí era un estudio donde necesitábamos sacar conclusiones para toda esa población. Entonces ahí fue cuando construimos el marco muestral, seleccionamos aleatoriamente, visitamos todas esas familias y las conclusiones sí las llevamos a toda la población. Podíamos generalizar allá porque usamos un muestreo probabilístico. Pero en términos prácticos, si uno sepa el tamaño de la población, uno no necesariamente tiene el marco muestral de los datos de contacto de todos los. Digamos, a propósito de lo que usted decía de trabajar con psicólogos, la mayoría de los reportes de la muestra son estudiantes de psicología. ¿En qué sentido? Que se escogen como estudiantes, digo, como sujetos del experimento, estudiantes de programa. Y casi siempre además, no que eso sea bueno, pero depende del estudio. Depende del estudio, por ejemplo. Y se generaliza. Pero se generaliza para la población que es similar a esos estudiantes. Por ejemplo, yo vi una niña que estaba haciendo un estudio aquí, que era sobre comprensión de lectura, algo así. No sé si ustedes vieron ese estudio, era una tesis de ella, se llamaba Lady. ¿No? Bueno, ella necesitaba mirar cómo era la comprensión de lectura de los estudiantes como el primero, segundo y tercer semestre cuando ingresan a la universidad. Entonces ella estaba haciendo su estudio para la población objeto de estudio eran eso, ¿cierto? Los estudiantes de primero, los estudiantes universitarios de primero, segundo y tercero aquí en la universidad. Entonces para ella eso era muy sencillo porque simplemente era tener el marco muestral de esos estudiantes de primero, segundo y tercero y seleccionar aleatoriamente la muestra. Yo le ayudé a calcular inclusive la muestra y después ella fue y seleccionó aleatoriamente y entonces pudo sacar conclusiones para toda la población de los estudiantes de la Universidad de CESI en ese sentido. ¿Eso es lo que me preguntaba? No exactamente. Supongo yo que muchas veces no se conoce realmente todo el marco muestral, uno no tiene todos los datos de contacto de tal manera que existe la probabilidad de que todos los sujetos puedan no contactar. Exactamente. Sí, es que... Como el caso de las hormigas, ¿no? ¿El caso de qué? De las hormigas. Ah, el caso de las hormigas, por ejemplo. En práctica una población infinita. Es una población infinita. Y ahí habían varios estratos porque eran de diferentes clases las hormigas, las que entraban ahí. Eso era muy complicado ese diseño de muestreo. También era una tesis de un estudiante de allá de biología. Ya la presentó y sacó como 4,5. ¿Sobre la hormiga? En las hormigas. Y por último lo que interesaba era mirar lo que entraban al hormiguero. Ellos entran en unas hojitas, eso tiene un nombre. Entran las hojitas, entonces era para mirar de qué especie de árbol era que entraban. ¿Cuál árbol estaban comiendo? ¿Cómo? ¿Cuál árbol estaban comiendo? ¿Cuáles son los árboles? Creo que la de comprensión de lectura de Bueno, estos los muestreos no probabilísticos, que eso yo no veo, no vale la pena pues como utilizarlos. Ahora quería hablarles un poquito de los errores que se pueden cometer cuando uno hace una encuesta. Entonces está el error de cobertura que está... mire, el error de cobertura es parecido a lo que estabas diciendo ahorita. O sea, si mi marco muestral no está bien diseñado, yo estoy cometiendo un error de cobertura en mi encuesta. ¿Por qué? Por ejemplo, los psicólogos, yo voy a hacer un estudio, le voy a aplicar una encuesta a todos los psicólogos de la ciudad de Cali. ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde encuentro los psicólogos de la Universidad de Cali, de la ciudad de Cali?
Viendo los clasificados. ¿A dónde? ¿Cómo trabajo? Psicólogos, clínicas, universidades. Me toca ir a por allá a todas partes. Pero alguien me podría decir, no, ¿saben qué? Cojamos el directorio telefónico y saquemos todos los psicólogos que hay ahí, que ese sea nuestro marco muestral. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, ¿Por qué? es porque no es la población de muestreo, tampoco hay. Como la encuesta de opinión que el muestreo es telefónico o el contacto es telefónico. En realidad la población es la gente con teléfono fijo. Porque son los psicólogos que pagan página amarilla. Sí. Y hay muchos psicólogos que ni siquiera querrán aparecer en la página amarilla, ¿cierto? Ya. Y fuera de eso hay muchos psicólogos que ni siquiera tienen línea telefónica ahora ya con esto de celulares. No, porque sería solamente los que tienen oficina o con su clínica, que son los que aparecen en la página amarilla. De todas maneras, en el directorio no aparece uno con la profesión, sino solamente el número. No, pero hay En la página amarilla. Eso, de las páginas, solo sería página Ajá. amarilla. Sí. Miren, por ejemplo, a nosotros también nos pasó, estábamos haciendo un estudio, queríamos aplicar una encuesta a los abogados de la ciudad de Cali. Entonces, normalmente eso se llama Colegio de Abogados de la Universidad de Santiago, de la Universidad Javeriana. Eso les llaman Colegio de Abogados, pero las listas más horrible. ¿Qué nos tocó hacer? Por último, ir a los juzgados de la ciudad de Cali y mirar qué abogados tenían allá procesos y empezar a contactarlos. Y fuera de eso, allá pusimos unos estudiantes. Todo el abogado que fuera llegando, vea, usted me da el favor, es que estamos construyendo un marco muestral de todos los abogados de la ciudad de Cali. Entonces usted me da el favor y me regala su tarjeta profesional, su número telefónico, su nombre. Muchos decían que sí, otros decían que no. Pero en todo caso así es como se va construyendo. Bueno, entonces si yo no tengo un marco muestral adecuado, entonces yo voy a cometer el error de cobertura. Es decir, que ese error de cobertura es que me queda faltando algunos elementos de la población y que si yo no los incluyo allí, mi muestra no va a ser una muestra representativa de esa población. Pero siempre hay un relativo, no siempre, pero es muy común que hay un relativo error de cobertura, es muy difícil. Pero tiene que cuidarse uno lo más que pueda para evitar el error de cobertura. ¿Sí? Ahora, yo siempre le digo a los investigadores, miren, es que la estadística tampoco es que sea un freno así que le digan que usted no puede hacer esa investigación. Por ejemplo, ahorita estamos en un dilema con otra investigación acerca de riesgos profesionales. Necesitamos encuestar a las personas que se han accidentado, que han tenido... Eso ha sido un problema impresionante. El tamaño de la muestra es de 385. El investigador principal tiene que entregar el proyecto ya en diciembre, finales de diciembre. Eso ya lleva como 1 año y medio esa investigación. Y toda la demora ha sido tratando de ubicar esas personas. Mejor dicho, hemos buscado muchas fuentes para encuestarlas. Hemos preguntado en el Ministerio de la Protección Social, en todas las ARP, que nos den los listados de las personas que se han accidentado. Eso no lo dan, eso parece secreto, eso hasta lo van a demandar porque eso debe ser público, lo tienen así como secreto. Entonces, ¿qué optamos? Ir a las empresas de la ciudad de Cali, a que nos digan qué personas se han accidentado. De las personas que nos han dado en esas empresas, construimos el marco muestral. ¿Van los estudiantes a hacer la encuesta? No, él ya no vive aquí. No, este teléfono ya no es el de él. Entonces, ¿cuántos logramos tener? 221. Él está angustiadísimo y me dice, no, esto me van a devolver esa investigación. No, simplemente vamos a trabajar con esas 221 y vamos a sustentar, porque ese es el comportamiento de la población. Eso es una representatividad. Eso fue lo que logramos obtener de todo lo que hemos hecho, y ahí está el listado de todas las cartas al ministerio, a las ARP, a todas partes. Entonces, ese fue el acceso que tuvimos a la población, y las conclusiones van para esa población en esas condiciones. Pero uno no puede limitar la población en términos de un solo lugar, por ejemplo, universidades. Todas las universidades, por ejemplo. Pero Habrá que entonces, ver cuál como es el objetivo de la investigación en ese caso para ver. No, el objetivo sí
general, más más amplio. amplio. Sí, porque el objetivo es la calidad en el servicio de las ARP. Ustedes evalúan los servicios de, Ahí sí entra todo. sí, están todos los... Todo lo uno. Entonces, la estadística, yo quiero muchísimo la estadística. Y para mí, la estadística no tiene que ser un impedimento para sacar nuevo conocimiento. Por ejemplo, con esos 221, ya cerramos la investigación ahí, ya están procesando esa información y ya nos vamos a sentar a escribir los resultados. Y el investigador principal, angustiadísimo, yo le dije, vea, tranquilo, que apenas nos sentemos a escribir, no va a quedar sustentado y las conclusiones van a ser válidas. Porque la estadística no puede impedirme a mí, es decir, no, como les digo yo, no tiene que ser un freno para el investigador que me diga, no, es que no pude hacer nada porque tuve allí errores de no respuesta porque sí Pero la conclusión puede ser válida si muestra no representativo. De todas maneras, una muestra de 221 es una muestra que me puede hablar de una población y que me va a hablar de las características de esa población y que me va a decir y que va a llegar a conclusiones a decir, mire, el sistema de registro de las personas accidentadas no está funcionando bien, tenemos que dar unas recomendaciones porque eso es bueno que se encontró. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces está el error de cobertura, que es pues no incluir en el marco muestral a algunos elementos de la población. El error de no respuesta, que es cuando no todas las personas responden, entonces es preocupante. A veces le toca a uno sacar de la muestra algunos elementos porque está tan mala la encuesta que es mejor sacarla. Algunas otras veces se puede rescatar información y dependiendo de las variables pues que haya respondido y las que no haya respondido, ¿cierto? Pero eso, entonces, en ciertos casos habrá que sacar esa encuesta. Pero entonces, ¿es bien visto o es normal o es aceptado que uno diga tiene 320 muestras y por respuesta va colocando 319, 315, 314, Sí. dependiendo de los que me contestaron o los que yo rescato de ahí? Sí. Sí, por ejemplo, si son 380, una variable la pudieron haber respondido los 380. Listo, yo trabajo con los 380. Otra variable solamente 320. Entonces me toca trabajar sobre esos 320. Y si definitivamente el cuestionario está muy malo, lo sacamos. Si me está dañando muchas variables. Eso me parece como la evaluación que nos hacen aquí los profesores. ¿En qué sentido? Eso es que yo veo que está bien raro. El día que en la evaluación, todos los estudiantes No bien. van, sí. Entonces tenemos una población de un grupo de 25 y solamente la hacen 14 10. o 10. Entonces ahí hay un error de nada. El error de no respuesta, Sí. pues como trabajan con porcentajes, pero de todas maneras eso Ahí sí. hay, lo que se ve no es el porcentaje, no en la fila donde me apareció. No, aparecerían los 14, los que le respondieron a usted y no sacan el porcentaje. Pero ahí siempre le escriben número de estudiantes Sí, que claro. respondieron, tantos. Pero entonces error de no respuesta o error en la anterior. No, Lo en que pasa es que este no caso, es una muestra representativa, Eso es no una es una muestra muestra del grupo que hay, sí, representativa. de acuerdo, es una tendencia, pero no. pero no es pues como el resultado. Bueno, ay, a ver, error de muestreo. Además la hacen en semana de parciales, de segundo parcial cuando están a punto de cancelar o de cancelar la materia en la semana 2. O sea, es un ambiente diferente. Sí. Bueno, el error de muestreo. Ese error de muestreo básicamente el error de muestreo es de dos tipos, pero ahí no está escrito. Pero el error de muestreo es, esto es lo que dice ahí, refleja la heterogeneidad o diferencia de resultados, digamos, de una muestra a otra, que es lo que vimos cuando vimos la distribución muestral. ¿Sí?
Y que dice ahí que el error de muestreo se reduce extrayendo muestras de mayor tamaño. Acuérdense que el error de muestreo era intervalo de confianza para la media igual a el estimado puntual más o menos el coeficiente de confianza por el error estándar. Y habíamos dicho que a esto lo llamábamos error de muestreo, ¿cierto? Y que realmente me está hablando de la diferencia, la distancia, ¿cierto? ¿Entre quién? Eso es una distancia entre el estimador y el parámetro. A esto hacen referencia ahí, pero también un error de muestreo es cuando el encuestador no está llenando bien la encuesta, por el mismo motivo eso se llama error de muestreo también, pero ese ya es un error, digamos, que humano. Este es un error natural porque por la variabilidad que hay en las muestras, ¿cierto? Que dependiendo de la muestra que yo saque, pues esos son los resultados. Y el error de medición, que es cuando yo hago malas las preguntas o cuando no las hago acorde con los objetivos que deseo alcanzar. Es el error de medición. O hago, por ejemplo, si tengo unas preguntas abiertas, dejo un espacio pequeñitico ahí para que la persona escriba 2 palabras cuando tiene que escribir muchas más. Sí, eso es más que todo en el diseño ya de la encuesta. O en preguntas ambiguas como dicen ahí, por ejemplo, a uno hay preguntas que son así, es que ¿usted está de acuerdo con las políticas del alcalde y del gobernador? Pues uno no puede diferenciar ambas. Exactamente. O se repiten de otra manera. O sea, Hay que la hacer- misma pregunta y se repite. Sí. Pero eso también muchas veces se reformula para hacerla como pregunta de control. Para ver que no estén, para ver que contesten consistentemente en todos los casos y ver que no están mintiendo. Y eso sí lo utilizan mucho los psicólogos, ¿sí o no? Que es para verificar que realmente la respuesta que está dando esa es, ¿cierto? Cuando son preguntas que nadie podría repetidas. responder de cierta manera. ¿Cómo? O se colocan ítems que nadie podría responder de cierta manera si están siendo honestos. Por ejemplo, poner un ítem que diga nunca miento. Una persona que está respondiendo honestamente no puede decir que eso es verdad. Que nunca miento. Es como que nunca se ríe de un chiste de doble sentido. Una persona coloca que eso nunca le ocurre, no está siendo, se asume que no está siendo honesta en el resto de las cosas. Muy bien. Dice que siempre. Bueno, entonces ya como hemos hablado tanto pues del muestreo, ahora sí vamos a hablar de cómo calcular la muestra. Entonces, miren, ahí está la determinación del tamaño de muestra para la media y para la proporción. Entonces, en una de estas clases que hemos tenido, ya no me acuerdo cuál, habíamos hablado que en un estudio hay una variable principal, ¿cierto? Y esa variable principal es la que me va a orientar casi que todo el procesamiento de la información. Si mi variable principal es cuantitativa, entonces yo voy a calcular un tamaño de muestra para estimar medias. Si mi variable es cualitativa, voy a estimar un tamaño de muestra. Voy a calcular un tamaño de muestra para estimar proporciones, si es cualitativa. Esas dos son las formas que hay, o sea, todo depende de la variable de interés. Entonces veamos cómo lo calculamos. Estamos diciendo ahí que para calcular el tamaño de muestra, ¿qué se necesita? Se necesita el margen de error y el nivel de confianza. Y entonces ahí decimos que el margen de error es también llamado error de muestreo. Y es la cantidad de imprecisión en la estimación del parámetro poblacional y la cantidad que se suma y se resta a la estimación puntual. O sea, vea, siempre que vamos a calcular el tamaño de muestra, el investigador que tiene que poner primero que todo el nivel de confianza, digamos un nivel de confianza que les decía la vez pasada que generalmente es del 95%,
y un error de muestreo. Que el error de muestreo, si la variable es cuantitativa, entonces el error de muestreo va a estar dado en las mismas unidades de la variable principal. Por ejemplo, si mi variable principal son los ingresos de unos empleados, ingresos mensuales, ¿cuál es la unidad de los ingresos aquí en Colombia? Pesos. Entonces mi variable, el error, va a estar dado también en pesos. 20.000 pesos, 50.000 pesos, lo que yo me quiera alejar del verdadero parámetro. Acuérdense que el error es la estimación menos el verdadero parámetro. Entonces es lo que ese investigador quiere alejarse. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos quiere estar del parámetro real? Y si la variable de interés es cualitativa, entonces el error va a estar dado en términos de proporción, de porcentaje. Por decir algo, si a mí lo que más me interesa es saber si la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad es una alta o baja o media calidad. Entonces, yo voy a decir, generalmente cuando yo tengo una variable así tiene que ser dicotómica la variable. O si yo tengo esas tres categorías, yo debo conocer qué es lo que más me interesa, si me interesa más conocer si son altas o bajas o medias. Entonces, yo voy a decir, me voy a alejar del parámetro en un 20%, claro que un 20% es un error muy grande, no, el error va entre el 5%, mejor dicho, hasta el 10% puede ser un error cuando la variable es cualitativa. De ahí para allá, ese estudio está muy malito, no es muy O sea, concluyente. con el 10 igual es. Por Máximo ejemplo, 10. con la intención de voto 10 es muchísimo. 5 mucho. Sí. Claro que lo más normal es 5, el 5%, un error de muestreo del 5%. Entonces siempre necesitamos el nivel de confianza y el error. Ah, bueno, y ahí decía pues que, por ejemplo, en la variable cuantitativa decimos que el intervalo de confianza para la media es el que paga más o menos Z por el error estándar. Y que esto es lo que llamamos el error de muestreo. Esto es el error. Ahí está también en la diapositiva, veámosla un momentito. Ahí está. Determinación del tamaño de muestra para la media. Entonces ahí está que partimos del intervalo. El intervalo es X barra más o menos Z por sigma por la raíz de N. A ver, ¿por qué partimos del intervalo? Porque acuérdense que a nosotros nos va a interesar estimar. ¿Estimar qué? Estimar una media. ¿Cómo la estimamos? Pues con la estimación puntual que es esta, o con intervalo que es toda esta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Sí. ¿No? Bueno, entonces, por eso partimos de ahí. Entonces, ya estamos diciendo aquí que el error, entonces que el error es igual a Z por sigma sobre la raíz de N. Aquí ya lo tengo. Pues, es decir, bueno, si yo quiero pasar esto para acá, ¿cómo me queda? Me quedaría así, raíz de N por E igual a Z por sigma. Y como voy a despejar a N, lo paso para acá, entonces esto me quedaría así. El error, la raíz de N sería igual a Z por sigma sobre el error, ¿cierto? Pero como yo quiero que me salga N solita, entonces esto lo elevo al cuadrado y se va al radical ahí, entonces me queda Z al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Esta es la fórmula del tamaño de muestra. Cuando mi variable de interés es cuantitativa. Esa es una fórmula que ustedes la pueden aprender, es muy sencilla. Simplemente es cálculo del tamaño de la muestra. Por aquí debe estar también. Ahí está. Resuelva para encontrar N. N igual a Z por sigma sobre la varianza sobre el error. El total de la muestra. N es el tamaño de la muestra.
Z es el coeficiente de confianza, del nivel de confianza, que generalmente va a ser 1.96 y si no, pues lo buscan como el resto les enseñó. Pero normalmente es 1.96. ¿Y qué más? Y la varianza que es la varianza de la población, que no la conocemos. Entonces, si no conocemos la varianza de la población, ¿qué podríamos hacer? El error, el nivel de confianza, el investigador. El error, el investigador. Esta. Resulta que la varianza, como generalmente no se conoce, generalmente, aunque hay algunas veces que sí, pero normalmente no, la estimamos. Sacamos una prueba piloto, a esa pruebita le calculamos la varianza y esa será nuestra estimación de la varianza. Esa es una opción. Otra opción es por estudios anteriores de otros investigadores o del mismo investigador. Y otra opción es por conocimiento de un experto. El experto puede conocer cuál es la varianza, cómo varía la tasa de interés, cuál es la varianza de la tasa de interés, cuál es la varianza de los sueldos en Colombia. Un experto lo puede conocer. ¿Cuáles son las opciones para un experto, un estudio anterior? Y la prueba piloto, que es la más usada. Esa es la más usada. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Bueno. Para determinar el tamaño de muestra requerido para la media, usted como investigador debe establecer el nivel de confianza con el cual se halla el valor crítico de Z. El error de muestreo aceptable E y conocer o estimar sigma. ¿Cierto? Para estimación de sigma, extraer una muestra piloto de la población, calcular la varianza de la muestra y a partir de ella estimar la varianza de la población. A partir de estudios anteriores o similares o por conocimiento de expertos acerca de la variabilidad de la variable de interés en la población. Se me olvidaba esta partecita, vean. Cuando yo calculo el tamaño de muestra y el N es conocido, generalmente el N lo voy a conocer cuando la población es finita. Cuando es infinita, pues no lo conocería, ¿cierto? Pero cuando es finita, sí. Entonces, yo debo hallar algo que se llama la fracción de muestreo, que es el N, el primero que hallé, o sea, el primero que hallé aquí, sobre el tamaño de la muestra. Si esto es mayor o igual que el 5%, yo debo hacer una corrección, se llama corrección por finitud, o sea, por conocer el tamaño de la muestra, de la población, perdón. ¿Y cuál es esa corrección? Que entonces el N definitivo sería igual al N sub 0 sobre 1 más el N sub 0 sobre N. Vamos a hacer un ejemplito. Aquí creo que les tengo un ejemplito. La fracción de muestreo del factor de corrección por finitud se utiliza solo cuando la población de interés es finita, es decir, N es conocido. De lo contrario, el tamaño de la muestra definitivo será el valor de N sub 0. O sea, el primero que calcule. Un ejemplo. Se cree que los sueldos anuales iniciales de egresados de licenciatura en antropología pueden tener una desviación estándar de $2.000. Suponga que se desea realizar un estudio con un nivel de confianza del 95 para estimar la media del sueldo anual inicial de egresados de licenciatura en antropología. ¿De qué tamaño debe tomarse la muestra si el error de muestreo es de A, $500, B, $200, C, $100? Hagámoslo en Excel para que les quede ahí el ejercicio. Entonces, en una hojita de Excel, sabemos que la desviación estándar es de $2.000, el nivel de confianza es del 95 y vamos a tener un error de muestreo primero de $500. Entonces, Excel.